Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a trabajar primero con problemas de optimización, que en el parcial va a entrar uno seguro. Los temas, Alfredo, son todos los de la práctica, todo lo que dimos. Bueno, dice estrategias para resolver problemas aplicados de mínimos y máximos. Primero dice hay que identificar todas las cantidades dadas y las que se van a determinar que son las variables, ¿sí? O sea, en general siempre hay que tratar de hacer un dibujo, ponerle nombres a los datos con las variables, si tengo una base, una altura, bueno, ponerle X, Y. Después dice, escribir una ecuación para la cantidad que se va a maximizar o minimizar. O sea, voy a tener una función que se va a maximizar o minimizar, que al principio va a tener dos variables y va a estar sujeta a una condición, que es un dato que nos tiene que dar el ejercicio, porque de ahí vamos a despejar una variable y se la va a reemplazar en la función a maximizar o minimizar. Bueno, vamos a hallar el dominio de esa función, tiene que ser coherente, porque si, por ejemplo, tenemos que hallar, no sé, lados de geometría, obviamente que el dominio tiene que ser los reales positivos, no nos puede dar un lado negativo. Entonces, siempre coherente al problema que estamos trabajando. Y después, bueno, vamos a determinar el o los valores máximo mínimos deseados mediante las técnicas de cálculo estudiada, bueno, en lo que dimos antes, ¿no? Si el dominio de la función es un intervalo cerrado, puede usarse el método del intervalo cerrado. Caso contrario, para justificar que es máximo, mínimo, absoluto, se usa la prueba de la primera derivada para valores extremos absolutos. Que ahora, bueno, lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, el ejercicio 2, que en verdad es el 2 del Stewart, dice, encuentre dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto es mínimo. Bueno, entonces, a los números los llamo X e Y. Nos dicen, eh, no nos dicen positivo nada, así que bueno, pueden ser positivos o negativos. Bueno, supongo, sin pérdida de generalidad, que X es más grande que Y. Entonces, como la diferencia es 100, escribo que X menos Y tiene que ser 100. Ese sería el dato que nos da el ejercicio. Tenemos que minimizar su producto, es decir, minimizar P igual a X por Y. Bueno, entonces, yo estoy acostumbrada a escribirlo así, minimizar P igual a X por Y, sujeto A significa esa S barra A, y acá pongo la ecuación, el dato que me da, la igualdad. O sea, X menos Y es 100.
Entonces, de esa ecuación se despeja una variable. Por ejemplo, acá despejé la y. Y la reemplazo en la función a minimizar, porque antes la función a minimizar tenía dos variables. Entonces, si yo despejo del dato una variable, lo reemplazo, me queda una sola variable. Y ustedes saben sacar máximos o mínimos con una sola variable. Entonces, la función que tenemos que minimizar va a ser p de x igual a x cuadrado menos 100x. ¿Cuál es el dominio? Como de x no nos dice nada, son todos los reales. Bueno, acuérdense que para armar los cuadros siempre tenemos que poner que es continuo, ¿sí? Es continuo en los reales por ser función polinómica. La derivo. La derivada de x cuadrado 2x de menos 100 por x menos 100. Dominio de la derivada, todos los reales. Entonces P' es continuo en los reales por ser polinómica. Bueno, buscamos números críticos que se anulen. Entonces la derivada la igualamos a 0, despejamos y nos queda que x igual a 50 es el único número crítico. Entonces nos armamos el cuadrito. ¿Sí? Bien, ¿cómo van a ser el intervalo? De menos infinito a 50 y de 50 más infinito. Elijo un representante de cada intervalo, por ejemplo el 0 en el primero y el 100. ¿Y cómo nos queda el signo de la derivada? Bueno, con 0, 2 por 0 es 0, menos 100 da menos 100, así que es negativo. Por lo tanto, la función decrece. Con 100 nos queda 2 por 100, 200, menos 100, 100 da positivo, entonces crece. Bueno, ahí agrego esas flechas y después de armar el cuadro pongo una flecha que baja y otra que sube. Entonces, P presenta un mínimo absoluto porque es el único comportamiento que tiene la función. Decrece, crece, o sea que baja y después sube, por lo tanto es absoluto. Bueno, ¿quién nos dice eso? Bueno, hay un teorema que no sé si Cris se lo dio, que es la prueba de la primera derivada para valores extremos absolutos. Yo después no voy a escribir todo este verso de nuevo, escribo PPDB, que significa eso, ¿no? Siempre tiene que estar justificado que es absoluto. O sea, no es que saco el número crítico y ya respondo, no. Tiene que estar justificado, o sea, tienen que hacer esto y aclarar que es absoluto por la prueba de la primera derivada para valores extremos absolutos. Bueno, ¿termina ahí el ejercicio? No, tengo que responder, me pregunta cuáles son los números. Entonces, donde yo había despejado el i, reemplazo a la x por 50 y me fijo cuánto vale i. Nos queda menos 50. Y después pongo la respuesta. Los números son 50 y menos 50. ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos con otro. Dice, encuentre las dimensiones de un rectángulo con área de 1000 metros cuadrados cuyo perímetro sea tan pequeño como sea posible. Bueno, hacemos un esbozo, ¿no? Dibujamos un rectángulo, a la base la llamo X, a la altura la llamo Y. Entonces, de dato, ¿qué nos da el área? Las cosas de geometrías básicas las tienen que saber, como áreas de estas figuras, perímetro, volúmenes, así que repasen eso básico de geometría. Entonces, el área es base por altura, o sea, X por Y nos dice que da 1000 metros cuadrados. Tenemos que minimizar su perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de todos los lados, así que voy a tener que minimizar P igual a 2X más 2Y. Bueno, lo escribo bien, minimizar P igual a 2X más 2Y, sujeto a que el área, que es X por Y, me da 1000. Y acá agrego que X e Y, como son lados, tienen que ser mayor a 0, no tiene sentido que me dé negativo 0. Así que lo voy a tener en cuenta para el dominio. Bueno, de la ecuación del dato,
despejo una letra, acá despejé la y, de paso la x dividiendo. Entonces, en la función a minimizar donde decía y, ahora la reemplazo por 1000 sobre x. Aclaro cuál es el dominio de esa función, dijimos que eran los reales positivos. P es continua en los reales positivos por ser suma de funciones continua. ¿Sí? O sea, el único problema que tendríamos es en el 0, pero yo ya no lo estoy considerando porque dijimos que x no puede ser 0. Derivo, la derivada de 2x nos da 2 y la derivada de 2000 sobre x nos queda menos 2000 sobre x cuadrado. Vuelvo a escribir el dominio de la derivada, son los reales positivos. P' es continua en los reales por ser resta de funciones continuas. Bueno, y ahora la derivada la igualo a 0. Cuando la igualo a 0 tengo 2 menos 2000 sobre x cuadrado igual a 0. Entonces lo que hago es multiplicar y dividir por x cuadrado, así nos queda el mismo denominador. Entonces hago esa resta de fracciones, nos queda 2x cuadrado menos 2000 sobre x cuadrado igual a 0. Bueno, un cociente es 0 si el numerador es 0. Así que nos queda que 2x cuadrado tiene que ser 2000. De ahí despejo y nos quedaría x más menos raíz de 1000, pero ¿qué pasa? Dijimos que x tenía que ser positivo, entonces la negativa ni la cuento. Bien, y raíz cuadrada de 1000 es 10 raíz de 10. Así que ese es el único número crítico. Bueno, ahora para armarnos el intervalo, acuérdense que hay que arrancar a partir de 0. Entonces, de 0 al número crítico y del número crítico a más infinito. Elijo un representante de cada uno, me fijo cuánto da la derivada con ese representante y concluyo cómo es la P. Entonces, primero decrece y después crece. Por lo tanto, presenta un mínimo absoluto en x igual 10 raíz de 10 por la prueba de la primera derivada para valores extremos. ¿Termina ahí el ejercicio? No. Calculo cuánto vale y. Entonces, más arriba, donde yo había despejado el y, reemplazo a la x por 10 raíz de 10, hago la cuenta, bueno, nos queda que también vale 10 raíz de 10. O sea que las dimensiones del rectángulo son 10 raíz de 10 y 10 raíz de 10. O sea, sería un cuadrado, ¿sí? Profe, ¿me recuerda por qué x cuadrado es igual a 1000? Arriba. Y porque el 2 pasa dividiendo. Ah, está despejando. Ah, Claro. perdón. Pensé que era un valor. Perdón, no me había dado cuenta que estaba No, despejando. no, esto es una ecuación, hay que resolverla. Sí, 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 sí. Gracias, perdón. No. Bueno. El 14 nos dice una caja con base cuadrada abierta en la parte superior debe tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Encuentre las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material que ha de utilizarse. Cuando les hablan de cantidad de material, piensen en, no sé, en pintura, ¿sí? Si yo tuviera que pintar una habitación, entonces, ¿cómo se compra? O sea, yo tengo que cubrir área, ¿sí? Entonces, siempre que es cantidad de material, es el área. Entonces, me hago un esbozo de esa caja. Arriba la hago con línea de puntos para recordar que es abierta, ¿sí? Que no lo voy a tener en cuenta la tapa de arriba. Bueno, la base es un cuadrado. Entonces yo acá tendría en verdad tres lados, X, Y, Z. Pero ¿qué pasa? Como la base es un cuadrado, si a este lado lo llamo X, esto también va a ser X, porque ya nos dice el ejercicio. Y la altura, bueno, la llamé Y. Entonces, tenemos que minimizar el área. ¿Cuál sería el área? Tengo que sumar el área de todas las caras. Tengo el área de la base, que es lado por lado, o sea, x por x cuadrado. Y después tengo las áreas laterales, que son 4, ¿sí? Y todas tienen la misma área, x por y. Así que le sumo más 4 veces x por y.
Si fuera con tapa el problema, bueno, en vez de poner solamente x cuadrado, pongo 2 veces x cuadrado, pero como acá es sin tapa, lo ponemos una sola vez. ¿Se entendió? Acuérdense que siempre una caja tiene 6 caras. Acá tenemos que sumar el área de 5 caras porque la de arriba no la tenemos en cuenta. Bueno, ¿y cuál es la condición? Sujeto a que el volumen es área de la base por la altura, o sea, x cuadrado por y. Eso nos tiene que dar 32.000. X e y son medidas, así que aclaro que tienen que ser mayores a 0. Bueno, ahora de la ecuación 1, despejo la variable que me sea más fácil. ¿Quién está más fácil de despejarla? Y, porque si yo quiero despejar x me va a quedar una raíz cuadrada, queda horrible. Entonces despejo siempre lo más fácil. Pasamos el x cuadrado dividiendo. Y ahora en la función a minimizar, donde decía y, lo reemplazo por 32.000 sobre x cuadrado. Bueno, fíjense que acá puedo simplificar esta x con esta x, y 4 por 32.000 nos da 120. Bien, nos armamos la función a minimizar. El dominio son los reales positivos, a es continuo en los reales positivos por ser suma de funciones continuas. La derivo, escribo el dominio de la derivada, que obviamente tiene que ser el mismo o más chico que el dominio de la función original. Bien, pongo que es continuo en los reales positivos por ser resta de funciones continuas. Ahora me fijo cuándo la derivada se hace 0. Bueno, igualo la derivada a 0. Y lo mismo que hoy, para juntar esta expresión, esta resta, saco como un denominador. Entonces multiplico y divido por x cuadrado. ¿Qué nos queda? 2x por x cuadrado menos 128.000 sobre x cuadrado. Eso igualado a 0. Bueno, un cociente es 0 si el numerador es 0. Igual al numerador a 0 y ahí despejamos la x. Nos queda que es 40, así que ese va a ser nuestro número crítico. Me armo el cuadro de 0 a 40 y de 40 a infinito. Elijo un representante y analizo el signo de la derivada con ese representante. Y después concluyo. Decrece y crece. Por lo tanto, A presenta un mínimo absoluto en x igual a 40 por la prueba de la primera derivada para valores extremos. ¿Termina ahí el ejercicio? No, tengo que responder, entonces tengo que ver cuánto vale y. Entonces, allá arriba, cuando despejamos y, reemplazamos a la x por 40, hacemos la cuenta y nos queda que y tiene que valer 20. Y después respondo. Las dimensiones de la caja deben ser 40 por 40 por 20. ¿Se entendió? Son muy mecánicos estos ejercicios. Lo más difícil es armarse esto de acá. ¿Sí? Esto es lo que se tienen que avivar. Después los pasos son todo igual. ¿Alguna duda? No, por ahora no. Bueno, después hay muchos problemas también a maximizar o minimizar de distancia. Entonces, dice, busque los puntos sobre la elipse que están más lejos del punto 1, 0. Bueno, me dibujo la elipse. La elipse, acuérdense que tenía que estar igualada a 1, entonces por eso divido todo por 4. ¿Y qué nos queda? Que al eje X lo va a cortar en más menos 1 y al eje Y en más menos 2. Ahí me hago un dibujo. El punto 1, 0 está en la elipse. Entonces, bueno, yo tengo que buscar el que esté más lejano a ese P. Y bueno, a priori, a ojo, es el Q1 y el Q2 que marqué acá. Me va a dar 2 valores el ejercicio. O sea que va a tener que estar, su componente X nos debería dar negativa. Bien, entonces, ¿qué tengo que maximizar? La distancia, que es el módulo de PQ. ¿Sí? Y Q no es cualquier punto, tiene que estar en la elipse.
Esa va a ser mi condición. O sea que tiene que satisfacer la ecuación de la elipse. Si ustedes no supieran graficar o no se acuerdan graficar la elipse, todo lo que es de buscar distancias, siempre hay que armarse el vector. Al punto Q acá lo voy a llamar X e Y. Te arman el vector, el módulo, y después, bueno, si pertenece a la elipse, escriben la ecuación de la elipse. Si pertenece a una hipérbola, la hipérbola. Si pertenece a una parábola, o sea, si no se acuerdan el dibujo, lo pueden razonar igual. Entonces, observación, puse acá, llamo Q a los puntos, pues el problema nos va a dar dos resultados que son los que marqué en el gráfico, Q1 y Q2. Bien, me armo el vector PQ. PQ eran las componentes del OQ menos OP. Q dijimos que era XY y el P es el 1, 0. Entonces me armo el vector, nos queda X menos 1, Y. Saco el módulo de ese vector, raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, sumadas. Bueno, y el punto Q dijimos que tiene que satisfacer la ecuación de la elipse. ¿Cuál era la ecuación de la elipse? 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Bien, el X, lo podemos ver en el gráfico, nos tiene que dar entre menos 1 y 1, ¿sí? Porque tiene que estar justamente el punto en la elipse. Bueno, entonces, ¿qué nos conviene despejar? Fíjense que yo tengo y cuadrado. Entonces, y en la ecuación también tengo y cuadrado. Entonces nos conviene despejar y cuadrado. Y lo reemplazo después en la función a maximizar. Entonces ahí nos armamos, resuelvo el cuadrado binomio, nos armamos una función con una sola variable. Siempre que la función a maximizar o minimizar sea una raíz cuadrada, el máximo de d va a ser equivalente al máximo de d cuadrado. Entonces ahí, en vez de usar la raíz cuadrada, después derivarla y que me quede horrible, voy a maximizar la raíz toda elevada al cuadrado, o sea, se me cancela. Me queda menos 3x cuadrado menos 2x más 5. Entonces voy a maximizar esa función. Eso está demostrado, que el mínimo que me da una función d es equivalente el máximo, perdón, al máximo de d cuadrado. Eso está demostrado, así que lo pueden usar. Siempre hagan esto cuando aparece una raíz cuadrada, así se deshacen de la raíz. ¿El mismo criterio se podría aplicar para mínimos? Así Sí, aparece sí, una raíz. sí, es lo mismo. Sí, está probado eso, pero siempre que aparezca una raíz cuadrada, ¿no? Si lo hacen con raíz Sí, sí, por cuadrada, le va a quedar más complicada la derivada, pero les va a dar lo mismo. Bueno, entonces nos quedó esta función, pero fíjense que nos quedó linda. El dominio, para que sea coherente, nos va a dar entre menos 1 cerrado y 1 abierto, porque no sería coherente que el X nos dé 1, porque el P coincidiría con el Q, ¿no? Es el punto más lejano. F continua en los reales por ser polinómica, en particular en ese intervalo. Bueno, lo derivo, menos 6x menos 2, escribo el dominio de la derivada, f' continua en ese intervalo. La derivada la igualo a 0 y nos queda que menos 1/3 es el número crítico. Bueno, me armo los intervalos de menos 1 a menos 1/3 y de menos 1/3 a 1. Elijo un representante, analizo como siempre, entonces crece y decrece. Por lo tanto, f presenta un máximo absoluto en x igual a menos 1/3 por la prueba de la primera derivada para valores extremos. Estos tienen que quedar coherentes. Si es máximo lo que tengo que buscar, bueno, me tiene que quedar que crece y después decrece, no me puede quedar al revés. ¿Sí? O sea, siempre tiene que ser coherente. O sea, el problema tiene que tener una respuesta y obviamente que se les va a tomar algo que tenga solución, no algo que no tenga solución. ¿Termina ahí el ejercicio? No. Componente x. Y cuadrado teníamos que era 4 menos 4x cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar y, me queda más menos raíz. Ahí reemplazo la x por lo que nos dio. Y nos queda que y es más menos 4/3 raíz de 2. Y respondo cuáles son los puntos. Bueno, si nos fijamos y esto lo redondeamos,
intuitivamente se puede ver que coincide con los que yo hice a principio de ojo, que eran los puntos más lejanos. Y está bien que la componente X nos dé la misma, porque fíjense que la componente X es esto que estaría marcando acá. Acá tengo una imagen y acá tengo la opuesta, ¿sí? Entonces son dos puntos que están más lejanos a SP. Cualquier otro que yo agarro de la parábola nos va a dar más chiquito. Acá también se podría haber aplicado el método del intervalo cerrado. Podríamos haber dicho que el dominio era de menos 1 a 1 cerrado y aplicar el método. Es otra manera de justificarlo. Bueno, en el 30 no le vamos a dar bola porque es muy avanzado, a usted le van a tomar algo básico, así que despreocúpense. ¿Alguna duda de esto? No. Bueno, esto sí estaría bueno que ustedes hagan, practiquen. Se toma mucho el de los márgenes, de la hoja, de papel, bueno, siempre. Estas hojas después las pasa, profe. Sí, sí, después se las paso. Ok. Quiero ver, a ver si hay alguno de costos. Así les hago alguno de costos. ¿Puede fijarse mientras si hay gente esperando para entrar? No, no hay gente esperando. Ok. Eso es la representante, la Moyana, voz del grupo. No, no, pero avisaron en el grupo y... Acá no tengo nadie. Yo los admití a todos. Ok. Que vuelvan a entrar porque capaz que se les desconectó, no sé. Bueno, a ver. Bien, ahí encontré. Bueno, a ver si este está en la práctica. Este es de volumen. Pero tiene costos. A ver si está acá.
Acá, el 104 es. El 104 dice, un contenedor rectangular de almacenamiento sin tapa ha de tener un volumen de 10 metros cúbicos. Bueno, rectangular, o sea, estaría mal dicho porque un rectángulo es en el plano. Pero bueno, debe ser la traducción del libro. Dice, la longitud de su base es 2 veces el ancho. El material para la base cuesta 10 pesos el metro cuadrado y el material para los costados cuesta 6 pesos por metro cuadrado. Encuentre el costo de los materiales que hagan más barato el contenedor. Entonces, nos pide materiales. Dijimos que materiales era área. Me hago un dibujo, es un contenedor, ¿sí? Sin tapa, entonces por eso hago con línea de punto lo de arriba para acordarme que no tengo que tener en cuenta la tapa. Nos dice que un lado es el doble del otro. Entonces, si a este lado lo llamo X, el que llamé Y va a ser 2X. Y al otro lo dejé como Z a la altura. ¿Qué nos da de dato? Que el volumen es 10. O sea que X por Y por Z es 10. Bueno, pero ¿qué pasa? Dijimos que Y era 2X. Así que nos queda X por 2X por Z igual a 10. Es decir, 2X cuadrado por Z igual 10. Bien. Costo de la base. El costo de la base se escribe el área y se le multiplica por lo que vale, ¿sí? Porque estaríamos hablando de metros cuadrados. Es como si dijese, bueno, esto vale $10 el metro cuadrado. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tendría para la base? Área de la base, ¿cuál es? X por 2X. Bien, entonces a eso lo multiplicó por 10. Por lo tanto, nos queda 20X cuadrado. Costo de los costados. Ojo en los costados que no son todas las paredes iguales. La del frente y la de atrás, ¿sí? El área que es X por la altura que es Z. Bueno, entonces tengo 2 veces X por Z multiplicada por 6 porque nos dice que cuesta 6. Y después las otras dos de los costados, la base mide 2X y la altura Z. Así que nos queda 2 veces 2X por Z multiplicada por 6. O sea, cuando es de costos, hacen todo igual como si fuera solamente de área, pero a cada término le agregan, lo multiplican por lo que vale. ¿Está? Entonces, tengo que minimizar el costo, que sería 20x cuadrado más 12x por z más 24x por z, sujeto a qué condición? Al volumen, que dijimos que era 2x cuadrado por z igual a 10. X y z son medidas, así que tienen que ser mayores a 0. Bueno, conclusión, acá podría haber juntado 2x por z más 24x por z, nos queda 36x por z. Bueno, después lo hice acá al final. Fíjense que cuál está más fácil de despejar. La z, porque la x está al cuadrado. Y acá en la función costo tengo x cuadrado, pero después tengo x sola, entonces me conviene despejar z. Por lo tanto, nos queda 5 sobre x cuadrado. Reemplazo la función costo a z por 5 sobre x cuadrado, simplifico y 60 sobre x más 120 sobre x es lo mismo que 180 sobre x. Ahí lo junté, que era lo que le dije que lo podrían haber hecho al principio. Bueno, dominio de la función costo, los reales positivos, aclaro que es continuo en los reales positivos. La derivo, 40x menos 180 sobre x cuadrado. Dominio de la derivada, los reales positivos. Pongo que es continuo los reales positivos. Todos estos detalles, la verdad que a mí no me gusta escribirlo a cada rato. Los escribo porque tienen que estar. Entonces, el día del examen, escriban todo, porque si ustedes se olvidan de justificar, son puntos que van bajando. Bien, igual a la derivada 0, saco como un denominador, un cociente 0, si el numerador es 0, despejo x, nos queda que es raíz cúbica de 9 medios. Bueno, lo aproximé para elegir los representantes. Entonces, en el primer intervalo puedo elegir el 1, en el segundo intervalo puedo elegir el 2. Decrece y crece,
Por lo tanto, por la prueba de la primera derivada, para valores extremos, se presenta un mínimo absoluto en x igual a raíz cúbica de 9 medios. ¿Cuánto vale? Bueno, calculo la imagen. Acá lo calculé porque justamente me preguntaba el costo de los materiales. Entonces, teniendo el valor de x, yo puedo decir cuánto vale los materiales. Hago 20 por ese valor de x al cuadrado más 180 sobre raíz cúbica de 9 medios y eso aproximadamente da 163,54. ¿Se entendió? Fíjense que en este no me preguntaba las dimensiones, me preguntaba cuánto era el costo. Por eso calculé la imagen de x en la función costo, porque es lo que me preguntaba el ejercicio. ¿Alguna duda? No. O sea, la estrategia es la misma si fuese solamente de minimizar área o material, pero a cada término le agrego cuánto vale ese metro cuadrado, que en estos casos eran 6 y 10. Bueno, y ahora hacemos el que calla otorga. Ah, pensé que. No tomé como una pregunta. Pensé que estaba pensando cuál íbamos a seguir. No, les pregunté si venían estudiando para el parcial. Ah, no escuché, capaz se cortó. No, no salió. Ah, Sí. recuerden que tienen que repasar desde el principio todo lo que es derivación, regla del producto, cociente, regla de la cadena, ¿sí? Acuérdense que arrancamos con eso. No se olviden Sí. de la regla de la cadena. Lo que más miedo me da es esto, no darme cuenta de la función que Y tengo. igual, bueno, traten de practicar, miren bien de nuevo, yo les voy a mandar los archivos, cómo los hice, cómo justifiqué, o sea, lo más difícil es armarse la función, pero después es todo Bueno, mecánico la justificación. sí, después el resto no es difícil, pero pasa que, claro, no te sale la función y ya está nulo todo el ejercicio. Sí, pero ya hoy le dije a Cristina, hoy damos con Cris cálculo 1 a la mañana, le dije, Cris, tomale uno sencillo pavo, no es ingeniería. Bueno, Así que buenísimo. bueno, vamos a tomar algo básico, no le vamos a poner como el último ejemplo que van a tener en mi archivo, o sea, no, algo básico. No Ok, digo. bien, gracias. Después, bueno, puede haber un análisis completo de función, donde tengan que analizar con cavidad, donde crece, decrece, uno del método del intervalo cerrado, uno de Taylor, ¿sí? Uno de allá recta tangente. Pero bueno, no es complicado el primer parcial, tienen que saber derivar, es lo básico. Profe, ¿podemos hacer uno de Taylor? Sí, ahora les voy a compartir ese archivo. Bueno, ¿para qué se da Taylor? Porque a las funciones, que por ahí son feísimas, es mucho más sencillo aproximarlas a un polinomio. ¿Por qué? Porque después los polinomios sabemos que son derivables, integrables, y es mucho más fácil trabajar con el polinomio y no con la función original. Entonces, esa es la idea de polinomios de Taylor. Es aproximar una función, tienen que decir alrededor de quién, que acá se llama x igual a,
¿sí? Y el orden de ese polinomio de Taylor. Porque bueno, esta es la fórmula genérica, que acá la desarrollé. Sería la sumatoria con k igual 0 hasta n de f en paréntesis k. Esta k significa que lo voy derivando. Cuando k vale 0 no lo derivo. Evaluado en a por x menos a la k sobre k factorial. Entonces, fíjense que acá desarrollé esa sumatoria. Cuando k vale 0, no derivo porque dijimos que f en paréntesis elevado a la 0 sería no derivarlo. Evaluado en a por x menos a la 0, x menos a la 0 nos daría 1, entonces por eso no aparece nada acá en el primer término, sobre el factorial de 0 que por definición es 1. El factorial, bueno, acá les escribí qué significa. El factorial de n es el producto de los primeros números naturales hasta llegar al n. O sea, es n por n menos 1, por n menos 2, hasta hacer por 3, por 2, por 1. Lo tienen en la calculadora al símbolo factorial. El factorial de 0 por definición es 1 y el factorial de 1, bueno, obviamente también es 1. Supónganse que quiero calcular el factorial de 5, bueno, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pueden hacer las cuentas mentalmente o en la calcu ponen 5, el signo de factorial y van a ver que les tiene que dar 120. Bueno, cuando n estaba haciendo la sumatoria, cuando k vale 0 me genera el primer término que es f en a. Cuando k vale 1, ahí voy a tener la derivada primera, evaluada en a, por x menos a a la 1, que es x menos a, sobre el factorial de 1 que dijimos que es 1. Por eso no queda dividido nada, sería dividido 1. Cuando k vale 2, me queda la derivada segunda, evaluada en a, por x menos a al cuadrado, sobre el factorial de 2. ¿Pero cuál es el factorial de 2? 2 por 1 es 2. Cuando k vale 3, la derivada tercera, evaluada en a, por x menos a la 3, sobre factorial de 3. Bueno, factorial de 3 es 3 por 2, 6. Y así sucesivamente hasta llegar al orden n. O sea, voy a hacer la derivada enésima, evaluada en a, por x menos a la n, sobre n factorial. O sea, esto que escribí acá en amarillo es la misma definición de la de arriba, nada más que desarrollé el símbolo sumatoria. No sé si conocían el símbolo sumatoria. Si en alguna materia ya se los dieron. Sí, yo lo No, he no visto. lo dimos, profe, igual en esta carrera. Bien. Bueno, significa eso, es una anotación simple, porque fíjense que lo amarillo es mucho más largo que escribirlo así. Es una anotación que me facilita, me achica la escritura. En vez de escribir tanto, lo escribo como símbolo de sumatoria. También está el productoria, que el productoria es como un pi grande. En vez de ser sumatoria, sumas, determinado término, son productos. Les digo por si en algún punto alguna vez le aparece, bueno, es eso. Cuestión que a ustedes le van a dar un ejercicio donde le diga, si el Taylor es de orden 1, es lo que llamamos linealización. O sea, ahí ya estoy aproximando la función a una línea recta, porque fíjense que esto es la ecuación de la recta tangente. La L de X, si yo esto lo igualo ahí, es la ecuación de la recta tangente. Si me pide el Taylor de orden 2, bueno, corto acá donde estoy marcando, con el cursor. Hasta ahí va a ser. Si me pide orden 3, hasta acá. ¿Sí? Si me pide orden 4, bueno, lo corto en 4 y así. No le vamos a hacer derivada tanto. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Dice, calcule el polinomio de Taylor de orden 3 alrededor de a igual 1 de la función e a la 2x menos 2. Bueno, entonces, me escribo la formulita. Es alrededor de 1, entonces a vale 1. El Taylor va a ser f en 1 más f' por x menos 1 más f segunda valorado en 1 por x menos 1 al cuadrado sobre el factorial de 2, que es 2, más f tercera en 1 por x menos 1 al cubo sobre el factorial de 3, que si quieren pueden reemplazarlo por 6 o escriben factorial de 3. Después, bueno, cuando hagan todas las cuentas, ya ahí sí. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que voy a tener que derivar 3 veces. Si me pide orden 3, tengo que derivar 3 veces. Si me pide orden 4, 4 veces. Tengo mi función. La derivo. Regla de la cadena. La derivada de la exponencial, por la derivada del exponente, que es 2x menos 2, que su derivada es 2. Bueno, lo escribo, el 2 lo pasé adelante nada más. Ahora tengo que volver a derivar eso. Entonces nos queda 2 veces e a la 2x menos 2
por la derivada del exponente, que es 2. O sea que me queda un 4. Y ahora vuelvo a derivar la derivada segunda. El 4 se mantiene, la derivada de la exponencial, por la derivada del exponente, que es 2. Y nos queda 4 por 2, 8 por la exponencial. Una vez que hice todo eso, lo valorizo en el A, que en este caso es 1. Así que bueno, valorizo todo en 1 y después me armo el Taylor. Entonces el Taylor es un polinomio, por eso lo aclaro acá que la variable es x. No hace falta que escriban f,1,3, aunque sea escriban t de x, que se note que la variable es x, ¿sí? Porque es un polinomio. Entonces, t en x, reemplazo, f en 1 me dio 1, f' en 1 nos dio 2 por x menos 1, f segunda nos dio 4, pero acuérdense que la fórmula está dividido por 2, por x menos 1 al cuadrado, f tercera nos dio 8, pero hay que dividirlo por el factorial de 3, que es 6, por x menos 1 al cubo. Bueno, no lo resuelven a eso. Lo dejan ahí. O sea, lo único que resolví yo es simplificar estas fracciones, nada más. O sea, 4 medio es 2 y 8 sexto es 4 tercios. Pero no se pongan a resolver acá. Queda ahí el ejercicio. ¿Se entendió? Taylor es muy pavo. Tienen que saber la fórmula, ¿no? Sí. O sea, es el ejercicio que tienen que hacer perfecto. Digamos, esta es toda la complejidad que va a tener, ¿no? O sea, no es que nos van a pedir a La lo complejidad mejor. es que sepan derivar o no, porque si le pifian en las derivadas, bueno, ya estamos al horno. Pero me refiero a que no se va a pedir hallar el A tal que genere no sé qué, una cosa así por el estilo. No, hay otro tipo de ¿Me explico? ejercicio, que ahora seguro que acá hay un ejemplo, donde ustedes tienen que fijarse cuál es el A. Porque si yo les digo, bueno, Soy mi aproximen, no sé, bocota. aproximen E a la 0,2. Entonces, ustedes tienen que proponer una F y tienen que proponer una A. Si yo les digo aproximen E a la 0,2, mi función puede ser E a la X, y el 0,2 cerca de qué número está. Porque el A en general tiene que ser un número entero para que me facilite las cuentas. Entonces el 0,2 está cerca del 0, entonces mi A va a ser 0. ¿Sí? Eso es otro tipo de ejercicio. Ahora seguro que acá hay un ejemplo y si no se los hago. Bueno, larguísimo. El de orden 4 de esa función alrededor de A igual 1. Bien, acá me armo la fórmula, tengo que cortar en la derivada cuarta. Así que hay que derivar 4 veces. Bien, fíjense que acá mi f es x sobre 1 más x. Bueno, tengo que aplicarle la del cociente. Trato de llevarlo a la mínima expresión porque tengo que seguir derivando. Entonces, fíjense que nos quedó 1 sobre 1 más x al cuadrado. Para valorizarlo me conviene tenerlo en fracción, ¿sí? Pero para derivarlo, mandé esto que está acá abajo, lo mandé arriba con exponente negativo. Bueno, derivo eso. Nos queda menos 2 por 1 más x a la menos 3. Lo reescribo solamente para valorizarlo, que es lo que hago acá al lado. Vuelvo a derivar. Entonces el menos 3 baja, y ojo que nos queda menos 2 por menos 3, nos da 6 por 1 más x a la menos 4. Lo reescribo para valorizarlo, vuelvo a derivar. Entonces yo tenía un 6 por menos 4 nos queda menos 24 por 1 más 5 a la menos 5. Lo reescribo y lo valorizo. Calculo, bueno, todo alrededor del 1 y después armé la fórmula. ¿Está? Si quedan fracciones, trato de simplificarla, pero lo único que hacen. Después no tocan nada. ¿Lo entendió? Sí. Bueno. Acá dice, usa un desarrollo de Taylor de grado 4 de la función logaritmo de x más 1 para calcular logaritmo de 1,2. Bien, entonces acá no me da la, lo tengo que deducir yo. Fíjense que el argumento del logaritmo es x más 1 y el argumento del logaritmo de acá es 1,2.
Entonces, ¿cuánto valdría mi X? Ojo, porque no es 1,2. O sea, X más 1 me tiene que dar 1,2, de ahí lo despejo. Es 0,2X. Entonces, ¿qué número entero está cerca del 0,2? El más cercano es el 0. Entonces el Taylor lo voy a buscar en 0. Es hasta el orden 4. Bueno, ahí armé la fórmula. Y empiezo a derivar. Ojo que este log, cuando no nos dice nada, es en base 10. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la derivada? Que eso lo agregué acá en rojo. La derivada del logaritmo en base a de f de x era 1 sobre f de x por logaritmo natural de a, todo eso en el denominador, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de f. Bueno, entonces, si yo quiero derivar logaritmo de x más 1, va a ser 1 sobre x más 1 por logaritmo natural de la base, que sería 10, por la derivada de x más 1, que es 1. ¿Sí? Por eso en el numerador me queda un 1. Bueno, la derivada segunda. Si aplicamos regla del cociente, la derivada del numerador es 0, porque es un 1, menos el 1 sin derivar, y ahora derivo la base, el denominador. Entonces, fíjense que la derivada de x más 1 por logaritmo de 10 es logaritmo de 10, que es lo que multiplicaría la x nada más, sobre todo el de abajo al cuadrado. Ojo que va el x más 1 al cuadrado y el logaritmo de 10 también al cuadrado. Y ahí, bueno, simplifiqué. Bien, entonces nos queda menos 1 sobre x más 1 al cuadrado por logaritmo natural de 10. Bueno, vuelven a derivar eso, apliquen regla del cociente y después vuelven a derivar de nuevo. Lo valorizamos todo en 0. Como no da lindo, nos queda todo con logaritmo de 10, lo dejan así, no redondean. Y después, bueno, me armé el Taylor. Obviamente que esos coeficientes de las derivadas me van a quedar con logaritmo de 10. Me armo el Taylor, como es alrededor del 0, por eso me quedó la x sola, x cuadrado sola, x cubo sola. Bien, y ahora tengo que aproximar logaritmo de 1,2. Entonces yo puedo decir que el logaritmo de x más 1 se aproxima a todo ese polinomio cuando x está cerca del 0. Bien, entonces logaritmo de 2, de 1,2, perdón, que es lo mismo del logaritmo de 0,2 más 1, va a valer aproximadamente este Taylor en 0,2, evaluado en 0,2, porque la x dijimos que era 0,2. Entonces reemplazan a donde dice x por 0,2. Y esa cuenta la hacen en la calculadora, todo esto, el Taylor, y da 0,0791574. Si quiero ver que esté aproximadamente bien, bueno, en la calculadora hagan logaritmo, ojo que es en base 10, de 1,2, y fíjense que les dé parecido al Taylor, porque si no da parecido al Taylor, me da un disparate de diferencia, algo mal hice, en algo le pifié. Siempre me tiene que dar cerquita. ¿Está? Y fíjense que acá, que nos coincide? Hasta el 1 nos coinciden todos los decimales. Entonces la aproximación es buenísima. Más grande es el Taylor, mejor va a ser la aproximación. ¿Alguna duda? Esto era lo que no sé quién me preguntó hoy, lo del A, que podía, un ejercicio que podía ocurrir. Acá tenés uno, donde vos tenés que deducir cuál es. ¿Sí? Siempre parece que el A tiene que ser un número entero para facilitar las cuentas, cercano a lo que tengo que aproximar.
Bueno, ahí estoy mirando los ejercicios que tienen ustedes de Taylor. El 98, ¿tienen a mano la práctica? Sí. Sí. Bueno, el 98 ya les da el A, que es el X0, y el N sencillo, derivar y armar. El 100 no lo hagan porque es obtener como el Taylor en forma genérica, que hoy le dije a Chris que eso no lo damos. Así que el 100, tachado. Y el 99 vamos a ir diciendo en forma oral qué función proponen y cuál sería el A. Porque ahí nos dice aproximar esos valores, no nos dice ni quién es la función ni quién es el A. Entonces, el 99, A. ¿A quién proponen? Como F y a quién como A. ¿Se les ocurre? ¿Qué función puede ser? Y como A, 0. Depende de qué F propongas. Seno de pi puede ser. ¿Y cuál sería la variable? Ah, ¿Podría mostrar en pantalla de lo que están hablando? Es la práctica, búsquenla en ustedes, la tienen que tener a la práctica. No la tengo en la computadora. Yo la estoy mirando de la fotocopia. Es el ejercicio 99. Pero Federico, ¿cuál sería la variable ahí? No, eso para que vea, seguro. no, lo copié para que vean nada más. Bueno, ahí. ¿Cero puede ser? Por mirar nada más todos los ejercicios del 98 tienen el 0. Bueno, pero no es la idea que mirando el ejercicio anterior. Te cambio de poner el parcial, te pongo otra cosa y ¿qué vas a hacer? Yo pondría 0 de A y como variable pi, pero no sé. Pero el pi es un valor, no puede ser una variable. Bueno, entonces no entendí, creo. O sea, sería, ¿o por qué está con el más pi? ¿No sería seno de pi directamente? Pero no es una función eso, yo tengo que proponer una f de x. Si vos me decís seno de pi es una constante, después las derivadas me van a dar todas cero, no es coherente. ¿Y? El c, que por ahí es más fácil. El logaritmo natural de X. Claro. Y en lo de seno sería seno de X más pi. Muy bien, ahí va. Ahí está. Entonces, en la A
la función va a ser seno de x más pi, o sea, seno en paréntesis x más pi, anótenlo porque esto no lo voy a escribir. ¿Y el a cuál sería? Fíjense que yo el valor que después voy a tener que aproximar está muy cerca del 0, o sea, 0,001 está cerca del 0. Entonces el a que propongo es 0. ¿Está? Entonces buscan el Taylor de orden 3 y después lo valorizan en 0,01. ¿Se entendió? Está. Bueno, el B. Ojo cuando hacen todo lo que es con trigonometría tiene que estar en radianes, chicos. Cuando valorizan, pongan la calculadora en radianes. Si no, les va a dar todo mal. El B, ¿cuál sería mi F? ¿Arco tangente? ¿Arco tangente de qué? De X. Bien. Mi A, De 0. 0. Estamos cerca del 0. 0,05 está cerca del 0. Entonces, buscan el Taylor de orden 3 de arco tangente de X alrededor del 0 y después para poder aproximar eso, lo valorizan a ese Taylor en 0,05. Bien, el C ya dijimos que era la función logaritmo de X, pero ahí el A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el A? Ahí sería 1. 1, por 1,02 está cerca del 1. Entonces el A vale 1. Y después, cuando sacan el Taylor, lo valorizan en 1,02. El D, X a la 14ª, puede ser. bien, sí. El A, 1. 1. Después lo valorizan, cuando sacan el Taylor, en 1,01. Muy bien, creo que ya le agarraron la mano. El E, Raíz cúbica de X. muy bien. El A, 1. 1. Cuando lo sacan, lo valorizan en 0,95. Bueno, y el último. Este tiene complicadito como la. ¿No es la raíz cuadrada de 1 más X al cubo? Muy bien. Bueno, ¿y cuál sería la acá? 0. 0, porque 0,2 está cerca del 0. ¿Sí? Entonces, cuando sacan el Taylor, después lo valorizan en 0,2. ¿Se entendió? Sí. Sí. Si quieren esto, se los damos de tarea a alguno. A mi ayudante. Bueno, si tiene ganas. No sé, se fue, está en la reunión, me abandonó la reunión, me parece. Bueno, después le digo yo. ¿Cuál quiere que les haga? ¿El F y el A? Bueno, Sí, esa, profe. Dale. Pues los otros son fáciles. Bueno, listo. Y le digo que le haga también alguno de optimización. El del cartel, el 117. Bueno, nada más por hoy. Ahora Profe, ¿esto lo sube entonces? sí, se los paso a ella porque ustedes se comunican por WhatsApp. Sí. Ahora se lo paso a ella y ¿está? Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau, Chao, chao.